Mi novia dijo, encontré al indicado. Voy a irme con él. Podemos terminar de una vez. Un año después la volví a ver. La vida fue dura con ella. Me llamo Sergio, tengo 25 años, y esa noche llegué a casa cerca de las 11. Había hecho un turno doble en la oficina, algo que ya era habitual para mí. Trabajo en una pequeña empresa administrativa, un empleo sin glamour y mal pagado, pero era lo que tenía ahí. Según yo, lo que nos mantenía a flote. Subí las escaleras arrastrando los pies, con la espalda rígida y la cabeza todavía llena de números, correos pendientes y llamadas que no se hicieron. Solo quería ducharme, comer algo y dormir. Cuando abrí la puerta del departamento, lo primero que vi fue a Maya sentada en el sofá. No sonaba música ni estaba encendida la televisión. Junto a la mesa había una maleta grande, de esas para viajes largos, cerrada, limpia, claramente preparada con antelación. Maya estaba de pie con el teléfono en la mano, como si esperara a alguien. No dijo hola. No preguntó cómo me había ido. Me miró apenas un segundo y habló con una voz sorprendentemente tranquila. Encontré al indicado. Voy a irme con él. ¿Podemos terminar de una vez? Sentí como si el cansancio del día se concentrara de golpe en el pecho. Me quedé parado, con la mochila todavía colgada de un hombro, sin entender si había escuchado bien. ¿De qué hablas? Ella suspiró y puso los ojos en blanco, como si yo estuviera retrasando algo inevitable. Ya, por favor, podemos ahorrarnos todo el drama. Estoy cansada y solo quiero irme. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera gritar o llorar en ese momento, sino porque para ella todo parecía un trámite, como si nuestra relación fuera un formulario más que había que cerrar antes de seguir con su vida. Le pregunté por qué. No recuerdo haber levantado la voz, creo que hablaba más lento de lo normal, tratando de no perder el control. Maya cruzó los brazos. Porque me iré con el hombre indicado para mí. Seamos sinceros, tú no tienes la capacidad de estar con una mujer como yo. Soy una chica de gustos caros y con tu sueldito no te alcanza. Me iré con alguien que tiene dinero y que realmente me ama. Porque si tú me amaras, ya habrías dejado ese empleo por uno mejor. Cada palabra se me quedó grabada. No fue solo lo que dijo, sino la seguridad con la que lo dijo. Como si hubiera ensayado ese discurso frente al espejo. Como si ya me hubiera juzgado y condenado sin derecho a réplica. Sentí rabia, vergüenza y una tristeza profunda. Le respondí casi por reflejo. ¿Y tú qué haces? Llevas 6 meses sin trabajar. Eso pareció molestarle. Frunció el ceño y me miró con desdén. Maya había dejado su empleo medio año atrás, diciendo que no se sentía valorada y que buscaría algo mejor. El primer mes enviaba currículums y hablaba de entrevistas que tal vez se concretarían. Al segundo mes las búsquedas se volvieron esporádicas. Al tercero ya no hablaba del tema. Al cuarto, simplemente asumió que yo me haría cargo de todo. Mientras ella dormía hasta tarde, yo salía temprano. Mientras veía series o salía con amigas, yo hacía horas extra. Nunca se lo eché en cara de forma directa porque creía que una pareja debía apoyarse en los momentos difíciles. Pensaba que era temporal. Esa noche, sin embargo, todo eso me golpeó de frente. Le reclamé. Le recordé que yo había sostenido el departamento, la comida, los servicios, incluso pequeños lujos que ella pedía sin mucha consideración. Le conté cosas que nunca había mencionado antes porque me parecían parte del compromiso. Los días que me saltaba el desayuno para ahorrar. Las veces que almorzaba solo un café o una galleta en la oficina. La consola que vendí para pagar una factura atrasada cuando ella aún no encontraba trabajo. Los fines de semana en los que rechazaba invitaciones porque no podía justificar el gasto cuando en casa había que pagar el internet, la luz, el alquiler. Mientras hablaba me di cuenta de algo que dolió todavía más. Ella no parecía sorprendida ni conmovida. Me escuchaba como quien oye a alguien quejarse de algo que, según ella, era su propia responsabilidad. En mi cabeza los pensamientos iban y venían sin orden. Me preguntaba en qué momento había dejado de ser suficiente, en qué punto mi esfuerzo se volvió invisible. Me cuestionaba si había sido ingenuo al creer que el amor se demostraba resistiendo, aguantando, sacrificándose en silencio. Recordé una vez, meses antes, en que ella quiso celebrar su cumpleaños en un restaurante caro. Yo sabía que no podía permitírmelo, pero dije que sí. Esa semana prácticamente no comí fuera de casa. Me llevaba las sobras del trabajo o bebía agua para engañar al estómago. Esa noche ella sonreía, subía fotos, decía que había sido una velada perfecta. Yo asentía cansado, pero convencido de que valía la pena.
Mirándola ahora, con la maleta lista y el discurso aprendido, todo eso se sentía absurdo. Le pregunté desde cuándo conocía a ese indicado. No respondió de inmediato, solo guardó el teléfono en el bolsillo y dijo que eso ya no importaba. Ahí entendí que, pasara lo que pasara después, esa conversación no era una negociación, era una despedida. No supliqué, no grité, no lloré. Me senté en la silla más cercana porque sentía que las piernas no me sostenían. Pensé en todo lo que había dado, en todo lo que había dejado de darme a mí mismo, y por primera vez me sentí profundamente cansado. No del trabajo, sino de intentar ser suficiente para alguien que ya había decidido que no lo era. Maya tomó la maleta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró y dijo algo más, no recuerdo las palabras exactas, pero el mensaje era el mismo. Ella merecía más y yo no podía dárselo. La puerta se cerró y el departamento quedó en silencio. Me quedé ahí, mirando el espacio vacío donde había estado la maleta, preguntándome cómo alguien puede irse tan convencido de que no deja nada atrás. Esa noche lloré, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, todavía con la ropa del trabajo puesta. Lloré hasta que me dolieron los ojos y la cabeza se me volvió pesada. Y no fue solo esa noche. Los días siguientes lloraba al llegar del trabajo, al ducharme, acostado mirando el techo. A veces no era tristeza pura sino confusión, no entendía en qué momento había normalizado tantos sacrificios sin darme cuenta. Me sentía reemplazable, como si hubiera cumplido una función y ya no fuera necesario. Intenté escribirle, no para rogarle que volviera, sino para tener algún tipo de cierre. No pude, Maya me había bloqueado de todos lados mensajes, llamadas, redes sociales, como si hubiera borrado mi nombre de su vida con la misma facilidad con la que cerró la puerta esa noche. Eso también dolió. No solo se fue, me eliminó por completo. Las primeras semanas fueron las más difíciles. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me sorprendía cocinando para dos y luego recordando que ya no hacía falta. Sin embargo, algo extraño empezó a ocurrir durante ese primer mes. Un día, al revisar mi cuenta bancaria, noté que me sobraba dinero. Al principio pensé que era un error, que había olvidado pagar algo. Revisé recibos, transferencias, facturas, todo estaba en orden. Por primera vez en mucho tiempo podía darme un gusto sin sentir culpa. Fui al supermercado y compré carne sin mirar el precio, fruta que antes evitaba por considerarla innecesaria, pan recién hecho. No era un lujo exagerado, pero para mí lo fue. Ahí me cayó una verdad incómoda, había trabajado como un animal para mantenerla y complacerla, y siempre había algo más que ella merecía, algo más que yo debía conseguir. Durante mucho tiempo me sentí responsable de todo, y parte de esa culpa venía de una decisión que yo mismo había impulsado. Fui yo quien insistió en que Maya se fuera de la casa de sus padres para vivir conmigo. En su momento lo vi como un paso natural, llevábamos tiempo juntos, hablábamos de futuro, y pensé que sacarla de un ambiente que ella describía como restrictivo sería positivo. No dimensioné las consecuencias reales. Sus padres se molestaron mucho, hubo discusiones y reproches, y ella me contó entre lágrimas que prácticamente le dijeron que si se iba dejaba de ser su hija. No sé si fue exactamente así o si exageró, pero el mensaje quedó claro, su relación con su familia se rompió. Eso me marcó. Sentí que la había dejado sin red, sin apoyo, y por eso hice todo lo posible para que estuviera bien conmigo. Trabajé más, gasté más, cedí más, convencido de que era mi responsabilidad. Con el tiempo esa responsabilidad se convirtió en una carga silenciosa que nunca compartí con nadie. El segundo mes sin ella me di cuenta de que ya no necesitaba pedir turnos dobles. Podía cubrir todos mis gastos trabajando lo normal, dormir más, llegar a casa sin sentir que debía justificar cada minuto. Ahí empecé a ver con claridad lo que antes me negaba a aceptar. Maya había estado drenando una parte enorme de mis ingresos, no siempre de forma explícita o malintencionada, pero lo hacía. Sin ella, todo lo que ganaba era para mí. Empecé a ahorrar sin proponérmelo, compré ropa nueva por primera vez en años, volví a salir con amigos, recuperé hábitos que había dejado de lado. Pasó el tiempo. Dejé de llorar todas las noches. Dejé de revisar el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría. Su ausencia dejó de doler y empezó a sentirse simplemente como eso, una ausencia. Un año después de la ruptura me sentía genuinamente bien. Había logrado algo que antes me parecía imposible, comprar mi primer auto. No era nuevo ni lujoso, pero era mío, pagado con mis propios ahorros, sin deudas ni ayuda de nadie. Recuerdo sentarme al volante por primera vez y sentir una mezcla de orgullo y extrañeza, pensando en todo lo que antes creía no poder hacer,
cuando en realidad sí podía. Solo que mis recursos siempre estaban dirigidos a otra persona. Dormía mejor, comía mejor, trabajaba menos horas y rendía más. En todo ese año no supe nada de Maya, ni la busqué. Para mí había desaparecido por completo. Yo creía que perderla me destruiría. Resultó que perderla me devolvió partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Fue un sábado por la mañana, cuando Yani pensaba en ella, que Maya volvió a aparecer. Había un supermercado nuevo cerca de mi departamento, con buenas ofertas por inauguración, y fui con calma, sin prisa, con la lista mental de la semana. Recorrí los pasillos con el carrito medio lleno de verduras, frutas, lo básico, sintiéndome tranquilo, incluso satisfecho. Había algo reconfortante en comprar sin calcular cada moneda. Llegué a la sección de salchichonería y esperé mi turno revisando los precios. Cuando por fin me acerqué al mostrador para pedir jamón, la chica del otro lado me miró fijamente. No fue una mirada automática, sino sorprendida, y tardó un segundo de más en reaccionar. Llevaba un gorro de red y un cubrebocas que le tapaba gran parte del rostro. Pensé que solo estaba distraída. Sergio, ¿eres tú? Me quedé quieto. Esa voz sí la reconocí. Antes de que pudiera responder, se quitó el cubrebocas con las manos temblorosas. Era Maya. Había cambiado, no de forma drástica, pero lo suficiente para que mi mente tardara en encajar la imagen con el recuerdo. Estaba más delgada, o al menos más cansada, con ojeras marcadas y el cabello recogido sin cuidado bajo la red. Ya no era la imagen pulida que yo recordaba. No puedo creerlo. ¿De verdad eres tú? Asentí apenas, más por inercia que por decisión. Ella salió de detrás del mostrador y se plantó frente a mí, mirándome las manos, el rostro, como si necesitara comprobar que era real. Dios. Llevo tanto tiempo queriendo volver a verte, pero no tenía el valor. Y ahora apareces aquí, justo hoy. Esto es el destino, ¿sabes? Justamente estaba pensando en ti. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Sentí una incomodidad inmediata que me subió por el pecho. Miré alrededor, la gente seguía con lo suyo, pero la escena ya llamaba la atención. Antes de que pudiera reaccionar, Maya me abrazó fuerte, de golpe. Su cuerpo temblaba. Yo me quedé congelado, con los brazos rígidos a los lados, sin devolver el gesto. Hueles igual que la última vez que te vi. Adoro tu perfume. Eso fue demasiado. La separé con cuidado pero con firmeza, y di un paso atrás. Sí, bueno. Un gusto verte de nuevo. Cuídate. Tomé el carrito y me giré para irme, con el corazón acelerado y una mezcla de molestia y ansiedad que no esperaba sentir después de tanto tiempo. No llegué lejos, Maya me tomó del brazo. No te vayas, por favor. Solo quiero que me escuches. Un momento. Me detuve, no por ganas, sino porque no quería armar una escena en medio del supermercado. Solté el carrito y la miré. Tenía los ojos rojos y el rostro tenso. Me arrepiento de todo. De cómo te hablé, de cómo me fui, de haberte tratado así. Yo estaba equivocada, completamente equivocada. Suspiré, con un nudo en el estómago. Ella siguió hablando cada vez más rápido, como si temiera que la interrumpiera. El tipo con el que me fui no era lo que decía ser. Al principio todo parecía perfecto, pero luego cambió. Me quería en la casa todo el tiempo, controlaba con quien hablaba, decía que yo le debía todo porque él me mantenía. Me gritaba, me humillaba y me golpeaba. Me quedé en silencio, no porque no me importara, sino porque no sabía qué decir. Sentí incredulidad, pena, una rabia lejana que no sabía hacia quién dirigir. Un día me fui. Hice una maleta y huí. No podía más. Pensé en ir contigo muchas veces, pero me dio vergüenza. Después de todo lo que te dije, después de cómo me fui, no pude. Me contó que terminó de vuelta en casa de sus padres, que la recibieron sin calidez, que su padre fue especialmente duro y le dijo que si iba a quedarse debía aportar, que ya no era una niña. Desde entonces he tenido varios trabajos. En ninguno duré mucho, siempre había problemas. Pero ahora... Señaló el uniforme. Me aceptaron aquí, con la apertura del supermercado. Es un nuevo comienzo. Yo solo escuchaba, sin asentir ni negar, sintiéndome fuera de lugar, más concentrado en la incomodidad del momento que en el contenido de sus palabras. Cuando hizo una pausa, aproveché. Bueno, me alegra que te hayan aceptado aquí, de verdad. Cuídate. Volví a tomar el carrito. Maya negó con la cabeza y se colocó frente a mí otra vez. No, por favor,
Perdóname. Sé que no merezco nada, pero necesitaba decírtelo. Perdón por haberte menospreciado, por haberte hecho sentir insuficiente. Tú siempre estuviste ahí para mí y yo no lo supe ver. Empezó a llorar abiertamente. La gente ya miraba. Yo solo quería desaparecer. Maya, déjame en paz. Me miró como si no hubiera entendido. Mi vida está mejor sin ti. No te lo digo para hacerte daño, es la verdad. Estoy bien y no quiero volver a remover todo esto. Sus manos temblaban. Solo quería una oportunidad para arreglar las cosas. No respondí. Eso ya pasó. Di un paso a un lado, rodeé el carrito y me alejé sin mirar atrás. Sentía el corazón acelerado, pero también una claridad extraña, no era satisfacción ni venganza, solo certeza. Escuchar su arrepentimiento no cambió nada de lo que había construido sin ella. Pensé que ahí terminaría todo, pero 2 días después empecé a recibir mensajes de un número que no tenía guardado. Al principio no contesté, pensé que sería publicidad o alguien equivocado. Al tercer mensaje supe que era ella, su forma de escribir, las palabras que usaba, incluso la manera de pedir perdón, eran inconfundibles. Me dijo que lamentaba haberme abordado así en el supermercado, que no quiso incomodarme, que simplemente no esperaba verme y se dejó llevar por la emoción. Luego vinieron los mensajes más largos, los que ya conocía demasiado bien, que había reflexionado mucho durante ese año, que ahora entendía todo lo que yo había hecho por ella, que fue injusta, cruel y arrogante, que se avergonzaba de sus palabras y de cómo se fue. Que yo siempre fui un buen hombre y que ahora veía el valor que tenía y que antes no supo apreciar. Después llegó la parte que ya esperaba, me pidió otra oportunidad. Dijo que no esperaba que volviéramos de inmediato, que solo quería hablar, tomar un café, empezar poco a poco, que no buscaba que la mantuviera ni cargar con ella otra vez, que ahora era diferente, que el dolor la había hecho crecer. Leí cada mensaje con calma. No sentí rabia ni satisfacción, sino un cansancio profundo y emocional, el agotamiento de repetir una historia que ya conocía demasiado bien. No respondí. La dejé en visto, no por castigo, sino porque ya no tenía nada que decir. Todo lo importante se había dicho hacía un año, aunque en ese momento yo no lo supiera. No necesitaba explicarle nada ni justificar mi decisión ni exponer otra vez mis límites. Ya había aprendido que no siempre hace falta cerrar una puerta con palabras. Ella insistió algunos días más, mensajes largos, luego cortos, disculpas, recuerdos, frases cargadas de nostalgia. En uno dijo que siempre había sabido que yo era el bueno, que solo se había dejado deslumbrar por una ilusión equivocada. Ese mensaje fue el que más claro me dejó algo, yo ya no quería ser el bueno al que se vuelve cuando todo sale mal. Seguí con mi vida. Fui a trabajar, vi a mis amigos, conduje mi auto, cociné en casa, dormí tranquilo. Cada vez que veía el icono del mensaje sin responder no sentía ansiedad ni culpa, sino distancia, y esa distancia, lejos de doler, me daba paz. Pocos días después de recibir esos mensajes decidí cambiar de número. No fue por miedo ni porque pensara que fuera a acosarme, sino porque no quería que existiera la mínima posibilidad de que volviera a contactarme. Necesitaba cerrar ese canal por completo. Al hacerlo sentí algo simple, pero muy claro, alivio. Hoy puedo decir que me siento mejor, no solo que cuando ella se fue, sino mejor que cuando estaba con ella. Durante mucho tiempo viví convencido de que amar era darlo todo, incluso cuando no recibía casi nada a cambio, que el sacrificio constante era prueba de compromiso, que aguantar era parte del juego. Ahora sé que no es así. Me cansé de aportar y no recibir nada, de justificar actitudes, de minimizar mis propias necesidades, de pensar que pedir equilibrio era egoísmo. Me cansé de ser el soporte silencioso mientras mis límites se iban borrando. Aprendí que el amor no debería sentirse como una deuda permanente ni como una carrera en la que siempre vas detrás. Maya tomó sus decisiones, yo tomé las mías, y aunque lamento que su camino haya sido doloroso, eso ya no me corresponde cargarlo. Hoy sigo adelante sin rencor, pero también sin puertas abiertas al pasado, porque hay cosas que no se rompen de golpe, sino que se desgastan hasta que ya no queda nada que reparar. Y cuando eso pasa, lo más sano no es volver atrás, sino seguir caminando.